y la idea es que me lo envíen. Eso se tomaría como parte de una nota, una especie de trabajo, y la idea es ir manejándolo en lo que sigue de esa manera, prácticamente pues unos trabajos y un trabajo práctico al final, del cual pues tendré yo que darle algunas especificaciones en el transcurso de la semana. La idea es que ustedes en ese trabajo práctico me presenten una solución de diseño eh, teniendo en cuenta unos datos de entrada y apliquen pues los conceptos vistos en el curso, básicamente para fines de determinación de espesores, la recomendación que hemos dado en el curso de que podríamos, si vamos a utilizar método racional, podríamos previamente, antes de la modelación de la estructura por el método racional, establecer una estructura tentativa o un predimensionamiento a través del método de la Ashton 93. Y seguidamente, pues ya sí verificar ese modelo, esa estructura, verificarlo a través de la metodología racional que hemos visto aquí en clases, aplicando el modelo, los criterios dados, modelando la estructura con bizar, teniendo esfuerzos, deformaciones y comparándolas con las leyes de fatiga que utilizamos en el ejercicio. Podríamos, pienso yo, utilizar la ley de fatiga del Instituto del Asfalto y pues ya con eso podrían ustedes hacer su ejercicio. Yo tendría que darle pues, algunos parámetros de entrada básicos del proyecto o del sector vial que pretende intervenirse para que ustedes a través de esa información puedan llevar a cabo su, digamos, es como un proyecto, digamos que menos detallado que un proyecto como tal, más bien es como un trabajo práctico, diría yo, un poco menos elaborado en el sentido que de pronto hay información porque ya yo les voy a dar porque es más complicado hacerlo así a la distancia. Pues. La idea era hacer la inspección visual y en función de lo que ustedes vieran, quisieran propuestas de solución, pero en vista de que eso no se pudo hacer, yo más bien les doy unas características de los corredores viales, de tramos que se va a intervenir y en función de esos datos de entrada, que usted los convertiría en unos parámetros de entrada, establecer una alternativa de solución y llevarla a cabo con la metodología vista. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Ya yo trataré de enviarles lo antes posible información al respecto para que ustedes vayan adelantando. De pronto pueden ir adelantando de tal manera que cuando ya llegue el final de estas sesiones, que para ya a finales de mayo, pues ya digamos que ya tengan prácticamente lista la solución de cada uno de esos trabajos y le damos ya fecha de entrega. Por el momento, la idea es que este trabajito, este taller que se dejó, que comentamos en la clase anterior, de método racional con las hojas de salida que les monté en la plataforma, pues vamos a ponerle un plazo a ese trabajo. Digamos que la idea es que me lo entreguen, yo diría que a más tardar el próximo lunes, este lunes que viene, digamos hasta las 12 de la noche, no sé qué piensan ustedes. Está bien. Está bien. Sí, porque me imagino que ya muchos adelantaron, tal vez. Entonces, como para formalizarlo, me lo envían. Ahora, ¿a dónde lo van a enviar? Pues no sé si lo pueden. Yo creo que ustedes pueden montar esa información en plataforma, ¿cierto? No sabría decirle, habría que mirar. Bueno, o lo otro entonces es a través de mi correo institucional para no tener inconvenientes. Que no van a tener dificultades con la plataforma. Ustedes me lo pueden enviar a mi correo. Y ahorita pues por la vía WhatsApp, les voy a enviar mi correo institucional, ¿ya? Para que ustedes lo tengan y en función de eso, pues ya le damos esa fecha. Otro punto importante que se trató de una reunión que tuvimos ayer, precisamente en el participó hasta el decano,
es en relación con los estudiantes que no han podido acceder o que han tenido inconvenientes. La idea es poder establecer cuáles son los estudiantes para tener una especie de inventario y que ellos puedan, ya al final de este periodo, cuando ya se supone que después del 31 de mayo, pues es posible que se acabe esta cuarentena para nosotros, en la universidad poder mirar de qué manera se pueden nivelar esos estudiantes. Ya de pronto hay unas opciones tentativas, pero que no se han establecido, y la idea es que se puedan nivelar esos estudiantes, de alguna manera se nivelen para que ellos puedan tener la oportunidad también de poder desarrollar su curso. Pero es importante que tengamos claridad cuáles son los estudiantes que no han podido. En nuestra plataforma de la universidad, al entrar a la plataforma, pues observando los estudiantes que han entrado a la plataforma, prácticamente casi todos han entrado, excepto pues hay una compañera que no ha podido entrar nunca, no sé si tal vez tenga inconvenientes, seguramente. Vamos a mirarla, voy a entrar aquí a la plataforma. Permítame un momentico. A ver. Carolina Collante. Imagino que no está conectado ahora, ¿cierto? Bueno, de los demás, pues todos han entrado. Vamos a mirar, es una listica ahí. Fraser, ¿se encuentra conectado? Profe, ¿Sí? tenía problemas, no escuchaba. Ya solucioné ya el problema. Ya, perfecto. Okay. Bueno, ahorita al final miramos a ver esta parte para ver que nos encomendaron la tarea de tratar de levantar ese inventario. No sé si tal vez ustedes me puedan ayudar al respecto. De pronto a ustedes es más fácil, digamos, que tener contacto con sus compañeros, que de pronto los conocen, que para uno como docente pues es difícil. Por ejemplo, yo tratar de contactar a algunos estudiantes que de pronto han tenido más dificultades en la conexión. En el caso de ustedes, en esta clase he visto que por lo menos se conectan 26, 27. Hay como 2 o 3 estudiantes que, de acuerdo a lo que siempre he observado en las reuniones, en este momento hay 24 conectados y se supone que hay 30 matriculados, habían 6 que no han podido conectarse hoy, ¿ya? Ahora, lo otro es entendible que a veces no nos podamos conectar, pero en estas sesiones que son sincrónicas, digamos así, que son online, pero de pronto es más, puede ser más fácil hacerlo a través de la plataforma en función de los documentos que uno deja colgados ahí, ¿verdad? Porque ya en la plataforma que ustedes en un momento dado podrán acceder, y es importante que siempre entren a la plataforma, la estén mirando, porque siempre colgamos por ahí documentos. Yo por ahí pues, le he colgado varias cositas. Lo nuevo, digamos, que colgué fue la guía Envías de diseño en placa huella, la de envías. Le había colgado la de DNP, ya le colgué también la de envías. Entonces, siempre es bueno que ustedes estén pendientes a esos documentos. Yo les estaré avisando cada vez que cuelgue algo,
a través de WhatsApp para que ustedes de pronto no pierdan tanto tiempo y vayan a la fila, ¿ya? Pero la idea es que se reporten ahí porque pues es una forma en que la universidad de alguna manera controla la asistencia, digámoslo de esa forma, de que los estudiantes pues sí tienen esa facilidad de acceso también a toda esa documentación que uno está enviando. Bueno, muchachos, entonces vamos a tratar de avanzar el curso. En el día de hoy vamos a presentarles aquí una especie de guía, un instructivo que sacó el Instituto Nacional de IVA, pues ya hace algún tiempo, pero sigue estando vigente, y se refiere al Manual para la Inspección Visual de Pavimento Rígido. Ya nosotros en la parte presencial en su momento habíamos visto el manual o la guía para inspección visual de pavimentos asfálticos. Esta pues es la que tiene que ver con inspección visual, pero de pavimentos rígidos. Es el otro, digamos, gran componente de nuestros pavimentos, ¿verdad? Trabajamos a cargo de la Universidad Nacional y pues envías a través del Ministerio de Transporte, pues la entidad estatal encargada de ese documento. Muy bien. Veamos algunos aspectos, lo más importante que tiene que ver con este manual, que es importante tenerlo en consideración porque pues de igual forma, a través de estas guías o manuales, las entidades lo que tratan es de tratar de estandarizar la manera como se evalúan estos pavimentos, cómo se lleva a cabo un inventario de deterioros y de esta manera poder tomar decisiones en cuanto a diseños o mejoramientos o conservación o posibles soluciones que se puedan plantear en función de los daños que se observen. Miramos inicialmente, pues lo que vamos a ver es precisamente este manual empieza pues dando una descripción bastante resumida de lo que son los pavimentos rígidos. Pues ya sabemos que los pavimentos rígidos están conformados básicamente por una losa de concreto y estamos viendo ahí pues una vista en planta. Una vista en planta de la losa. Pues aquí observamos las juntas transversales, ¿cierto? La junta longitudinal. Nosotros sabemos que esas juntas transversales tienen una cierta separación. Aquí habla de separaciones entre 3 y 6 metros, que dependiendo del diseño, de las condiciones de tráfico, se suelen proyectar a través de esas juntas transversales unos pasadores de carga, que es el mecanismo de transferencia de carga, y a lo largo de las juntas longitudinales unas barras de anclaje. Esas barras de transferencia de carga en las juntas transversales, que se denominan también dovelas, pues estarán conformadas por unas barras lisas, como se muestra acá en este otro cortecito. Aquí en rojito se muestran las dovelas o barras de transferencia, que son unas barras lisas que se proyectan a través de las juntas transversales. Entre tanto, en las juntas longitudinales se proyectan otro tipo de refuerzo, otras barras, pero en este caso son barras de anclaje. Ya estas sí pueden ser corrugadas y el objetivo es diferente. Ahí es tratar de que permanezcan unidas, de que permanezca esa junta unida, de que no se separe, en tanto que las juntas transversales es pensando en transferencia de carga. Entonces, esto es una losa de concreto simple, que son las más utilizadas en nuestro medio como solución de diseño para el caso de pavimentos rígidos. Pues es sabido que este tipo de pavimento rígido, a diferencia de los asfálticos, requiere de la proyección de unas juntas tanto transversales como longitudinales. Y el objetivo o lo que se persigue con la proyección de estas juntas es tratar de establecer
un patrón ordenado en el fisuramiento que va a ser inevitable. Lo que hacemos entonces es ordenar el fisuramiento a través de estas juntas y que no se generen fisuras en sitios distintos a la junta. Entonces lo que hacemos es que obligamos a que el pavimento en la junta, lo que se iba a fisurar, que lo haga en la junta, no se va a notar. Entonces hay que distanciar, hay que separarla a cierta longitud, no muy grande, para evitar que se presenten esfuerzos de alabeo o esfuerzos mayores a la capacidad de las losas y fisuras o grietas que generen incomodidad y posible destrucción del pavimento. Este espaciamiento de juntas, pues, se proyecta teniendo en cuenta una relación de esbeltez que tiene que ver con la longitud o separación entre juntas transversales y el ancho de la losa, las cuales a su vez también se relacionan con el espesor de la losa. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que la separación entre juntas transversales consecutivas no sea superior a 1.25 veces el ancho de la losa. Es lo ideal, ¿cierto? Y por otra parte, el ancho de la calzada o la separación entre juntas transversales consecutivas no sea mayor a 25 veces el espesor de la losa. Es una de las formas de establecer lo que se llama la modulación de las losas. Pues no tiene ningún acero de refuerzo, por eso se dice que son simples. La transferencia de cargas en este tipo de losas se puede llevar a cabo a través de las juntas transversales por dos mecanismos que ya conocemos. El uno, trabazón de agregados, en los cuales no se utilizan barras de transferencia de carga, y el otro, a través de las dovelas de transferencia de carga, que la decisión de utilizar o no barras de transferencia es una decisión de diseño que el ingeniero toma de conformidad con principalmente las características del tránsito. Si el tránsito es pesado, si el tránsito es intenso, se recomienda la implementación de barras de transferencia, pero si estamos en vías locales, pues no es necesario, vías urbanas, sobre todo vías locales, más bien vías residenciales a nivel urbano, me refiero. Normalmente en ellas no se requiere este tipo de barras, aunque pueden proyectarlas el diseñador y en el diseño tendrá que tenerlas en cuenta cuando tenga los espesores. Y losas de concreto reforzado, en donde la separación entre las juntas puede ser mayor, entre 8 a 15 metros, y el patrón es igual. A través de las juntas transversales, pues hay que colocar barras de transferencia y en las juntas longitudinales las barras de anclaje. Y existen unos pavimentos continuamente reforzados que no son muy utilizados ya, no se utilizan mucho en nuestro medio, porque el problema de esos pavimentos es que en ellos se genera un patrón de fisuras con separación entre 1 y 2 metros, y entonces, independiente de que ellos tal vez no generen un problema de tipo estructural, desde el punto de vista estético, pues no es muy atractivo, y con el tiempo puede generar problemas ya incluso estructurales por tal vez aumento en la separación de la fisura, entrada de agua, posible fenómeno de bombeo. Entonces no es muy usado en nuestro medio. Bueno, entonces en este manual de inspección visual de Invías, pues existen unas definiciones básicas en cuanto a los deterioros típicos que se pueden llegar a encontrar en este tipo de pavimentos. Entonces habla de 4 tipos de deterioro o 4 categorías diferentes. Estamos hablando entonces de grietas, deterioro de las juntas, deterioro superficial y otros deterioros. Comenzamos entonces con la grieta.
digamos que formalmente este manual establece una diferencia entre lo que es una fisura y lo que es una grieta. Para ello, una fisura consiste en una grieta menor a 0.03 milímetros. O sea, es una cosa muy delgadita, ¿verdad? Ya cuando son mayores a eso, que son mucho más perceptibles de forma visual, pues ya son grietas, y entonces ya ahí sí les da una clasificación como grietas. Y la forma de determinar ese ancho o estimar el ancho de la grieta, pues a través de la figura que estamos viendo, la figura 4, en donde se establece qué es una grieta. Fíjense que en ese caso, si hacemos un corte, se hizo un corte tal vez longitudinal de unas losas, y se observa que hay una pérdida de material adyacente a la grieta. Ese ancho adicional pues no hace parte de la grieta, ¿cierto? Ese desprendimiento, sino la parte más angosta es la grieta. Esa es la forma como lo toma la guía. Y la primera grieta que considera es el tipo de grieta de esquina. Ahí está la grieta de esquina. Estamos viendo en planta, en una planta y una foto de lo que es una grieta de esquina. Pues este tipo de deterioro genera un bloque de forma triangular visto en planta. Ahí se ve. Y es un bloque, digamos que si hacemos una proyección de esa fisura, el ángulo que forma con respecto al eje longitudinal de la vía es mayor de 45 grados. Entonces esto viene siendo una grieta de esquina. La longitud de los lados del triángulo de la junta de la losa varía entre 0,3 metros y la mitad del ancho de la losa. Este tipo de daños se puede registrar en placas tanto de concreto simple como de concreto reforzado. Para determinar el nivel de severidad de la grieta, bueno, en general, los deterioros en general, esta guía, igual que la guía que habíamos visto nosotros, considera 3 niveles de deterioro: bajo, medio y alto. Entonces, los diferentes deterioros va registrando, o cuando nosotros hacemos la inspección, la idea es primero clasificar a qué tipo de daño estamos enfrentando. Y lo otro después es establecer qué tan severo es ese deterioro. Para el caso de las grietas de esquina, pues existen esos 3 deterioros, esos 3 niveles: bajo, medio y alto. ¿Qué es bajo? En aquellos casos en los cuales las grietas no tengan una abertura mayor a 3 milímetros, es decir, que la abertura sea menor de 3 milímetros. En ese caso decimos que es baja. Intermedia, cuando la abertura de la grieta está entre 3 y 10 milímetros. Y se considera alta cuando tiene una abertura mayor a 10 milímetros. En estos casos, cuando ya se tienen aberturas mayores a 10 milímetros, normalmente se presenta escalonamiento y el bloque de la esquina está dividido en varias partes. Entonces ya este escalonamiento va a generar mayor incomodidad, y esta abertura pues va a generar que exista la posibilidad de que entre agua, y puede haber movimientos diferenciales y puede generar daños mayores. Ahí estamos viendo la foto de lo que es una grieta de esquina. ¿Cómo se mide este deterioro? Estos deterioros, en caso de estas grietas, se debe medir la longitud de la grieta en metros
y el ancho de su abertura con el fin de definir la severidad. Y se debe reportar la cantidad de grietas de esquinas presentes en cada losa para cada nivel de severidad. Cuando uno hace el análisis, un recorrido de inspección de este tipo de pavimento, pues como que uno se concentra en losa por losa, ¿no? En qué losa se está registrando el problema y para cada losa decir qué tipo de deterioro se observa. Se hace un inventario de cuántas losas dentro del tramo evaluar, incluso las puedes enumerar, haciendo una especie de plano en planta, cuáles son las losas, el número de la losa, en qué axis está, porque tú debes llevar el axisado y qué tipo de deterioro se presenta. Si existen grietas selladas, también deben ser medidas. ¿Qué es sellada? Que se le coloca algún tipo de protección, un sello de fisuras, un sellante, usualmente un producto de origen asfáltico, y la idea es que no entre agua, pero eso no quiere decir que tú vas a corregir la fisura desde el punto de vista estructural si ya hay una intervención de tipo estructural, simplemente lo que estás evitando es que el agua entre, ¿verdad? Entonces, si existen grietas selladas, también deben ser medidas. Estas siempre serán reportadas y tendrán un nivel de severidad determinado. Posibles causas. Como posibles causas de este tipo de grietas de esquina, se tiene asentamiento de la base o de la subrasante. Puede ser un movimiento diferencial. Falta de apoyo de la losa originado por erosión de la base. Incluso en un fenómeno de bombeo podría darse eventualmente posterior a la ocurrencia del fenómeno o durante la ocurrencia que se pueda generar este tipo de fisura o mejor de grietas. Alabeo térmico, sobrecarga en las esquinas, deficiente transmisión de carga entre las losas adyacentes. Es importante, de hecho las cargas en las esquinas son críticas, por eso es que es importante que exista un buen sistema de transferencia de carga y estén bien proyectadas las juntas con el fin de prevenir o evitar de que vehículos, sobre todo los pesados, generen cargas de esquina en losas que no estén convenientemente confinadas o donde no exista mecanismo de transferencia de cargas adecuado. ¿Cuál es la evolución probable de este tipo de deterioro? Se puede generar o incrementar los escalonamientos y producir fracturas múltiples de las losas. Estos deterioros pueden ir evolucionando para generar problemas mayores. Grietas longitudinales. Aquí observamos una planta de lo que es una grieta longitudinal. Ella puede estar orientada, pues, digamos que en un sentido bastante longitudinal o bastante paralelo, una orientación bastante paralela al eje, o puede estar algo sesgada con respecto al eje de la vía. Pero la longitud L, que observamos ahí, la longitud, cuando es sesgada, tiene que ser mayor a la mitad de la longitud de la losa para poder establecer que en realidad es una grieta con tendencia longitudinal. Y aquí vemos ya una foto de cómo se ve una grieta longitudinal. Los niveles de severidad. Para los niveles de severidad de las grietas, pues en general se utiliza prácticamente el mismo criterio. Es decir, si tiene menos de 3 milímetros, es baja. Si tiene entre 3 y 10 milímetros, es media. Y si tiene más de 10 milímetros, es alta. Cuando tenemos nosotros grietas, inclusive grietas de esquina o grietas longitudinales de severidad baja, digamos que el escalonamiento es imperceptible y casi no lo nota el usuario. Digamos que el escalonamiento es como la diferencia de nivel que existan entre los lados adyacentes de la grieta. La diferencia de nivel que pueda llegar a existir entre los lados adyacentes a la grieta. Entonces ese es lo que es el escalonamiento. Ya cuando tenemos severidad alta, existe una posibilidad bastante alta de que el escalonamiento sea mucho mayor y sea incómodo. Ya estamos hablando de escalonamientos que podrían llegar hasta 15 milímetros o ser mayores. Ya
lo nota bastante el usuario y va a generar una incomodidad que puede ser bastante importante. En cuanto a la medición de este tipo de deterioros, pues estas grietas se miden en su longitud, la longitud que ocupan dentro de la losa, y reportando también la cantidad de grietas que puedan llegar a tener las losas, una losa en particular. O sea que si hay más de una grieta, se reporta el número de grietas y la longitud. Incluso si existen grietas selladas, hay que reportarlas también. Posibles causas. Dentro de las posibles causas de este tipo de deterioro, se tienen asentamiento de la base o de la subrasante. Alabeo térmico. El alabeo térmico es un tipo de, digamos que de deformación que se genera por por la presencia de gradientes de temperatura en las losas, es decir, temperaturas distintas en la cara inferior con respecto a la cara superior y variable a través de la profundidad o del espesor de la losa. Esto puede generar este tipo de esfuerzos, de deformaciones que generan unos esfuerzos adicionales a los que generan las caras. Falta de apoyo de la losa original por erosión de la base o fenómeno de bombeo. Losa de ancho excesivo. Cuando tenemos losas de ancho muy grandes, se puede generar este tipo de fisuras. Y ahí recordamos nuevamente lo que hablamos en la modulación de las losas. El ancho o la longitud de la losa no debe superar 25 veces el espesor. Cuando esto sucede, es posible que se genere algún tipo de fisuras que puede ser fisuras que se generen a poco tiempo de haber sido construido el pavimento. Carencia de junta longitudinal. Obviamente la carencia de la junta longitudinal va a generar losas probablemente muy anchas en donde se supere esta limitante de 25 veces el espesor. La otra, mal ubicación de las dovelas o barras de transferencia de carga o de las barras de anclaje. Pueden generar también generación de este tipo de fisuras. Cuando hacemos corte, cuando nosotros construimos un pavimento, ustedes saben que estos pavimentos se les debe dejar una junta o las juntas se pueden proyectar de dos maneras distintas, sean en fresco o que se generen por corte del pavimento cuando ya es capaz de soportar el peso del equipo de corte. Si hay un problema de demora, si se demora demasiado este corte, es posible que se generen este tipo de fisuras u otras fisuras. Y la otra es contracción del concreto, también puede generar este tipo de deterioros. Grietas transversales. Ahí tenemos una vista en planta de lo que es una grieta transversal, pero en general ella va a seguir una orientación aproximadamente perpendicular al eje de la vía o puede estar algo sesgada. Y se denomina que es transversal, aún siendo sesgada, si se cumple este criterio que estamos mostrando ahí. ¿Cuál es el criterio? Que la intersección con la junta transversal está a una distancia del borde T mayor que la mitad del ancho de la losa, tal como se muestra acá. Ahí se nota que T es mucho menor, es mucho mayor que la mitad del ancho de la losa. Y lo otro, con respecto al ancho L,